A primera vista, lo que tenemos delante parece un desastre natural. Miles de peces muertos, un río cubierto por una espuma que no augura nada bueno. Pero, ¿y si en realidad no tiene nada de natural? Hoy vamos a desentrañar qué es lo que mató de verdad a los peces del río Carcarañá. Cuando la lluvia mata. El título ya de por sí choca, ¿verdad? Se supone que la lluvia es vida. ¿Cómo puede convertirse en un arma mortal? Pues esa es exactamente la pregunta que vamos a responder, y ya os adelanto que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Hay que imaginar la escena. No hablamos de unos pocos peces flotando, hablamos de una mortandad masiva, de una catástrofe ecológica en toda regla. Y como deja muy claro el investigador Rafael Leishmanovich, esto no pasa porque sí, no es espontáneo, aquí hay algo más, algo que provocó el desastre. Bueno, para entender qué ha pasado, lo primero es poner las cosas en contexto. Hay que conocer a la víctima, el río Carcarañá. Y ojo, que nadie se imagina un riachuelo cristalino perdido en la montaña, para nada. Este río es una arteria vital en una zona de muchísima actividad. Y cuando digo muchísima actividad, me refiero a esto. Fijaos, el río, en el fondo, funciona como el gran desagüe de toda la región. Una región de agricultura súper intensiva. ¿Y eso qué significa? Pues que le llega de todo, agroquímicos y fertilizantes a mansalva. Pero no solo eso, también los vertidos de industrias alimentarias, de mataderos, las aguas residuales de los pueblos y ciudades. Al final se convierte, como dicen los expertos, en un vertedero de desechos. Esa es la cruda realidad. Ese es el punto de partida, la enfermedad crónica que ya arrastraba el ecosistema. Vale, ya tenemos el escenario. Ahora vamos con la investigación. La primera explicación que se dio, la oficial, es la más simple, la que suena más lógica. Pero, y aquí viene lo interesante, es una verdad a medias. Y esa causa oficial fue la hipoxia, o sea, una falta de oxígeno brutal en el agua. Y a ver, técnicamente es verdad, los peces murieron porque no podían respirar, se asfixiaron. Fin de la historia, ¿no? Caso cerrado. Pues va a ser que no, para nada. Y aquí está la clave de todo el asunto. Hay que diferenciar dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Una cosa es el mecanismo final, el cómo murieron, asfixiados. Y otra muy distinta es la causa raíz, el por qué se quedaron sin oxígeno. Son dos cosas diferentes. Y para que esto se entienda perfectamente, el investigador Leishmanovich usa una analogía que es brillante. Dice que culpar solo a la falta de oxígeno es como si en un certificado de defunción pusiera simplemente causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio. Pensemos en ello un segundo. Si una persona fallece, su corazón deja de latir, ¿no? Eso es un paro cardiorrespiratorio. Pero a nadie se le ocurriría decir que esa fue la causa de la muerte. La causa real es lo que provocó que el corazón se parara. Una intoxicación, un accidente, una enfermedad, lo que sea. Pues con los peces pasa exactamente lo mismo. La falta de oxígeno fue el paro cardíaco del ecosistema. Es el cómo murieron, pero no el por qué. La pregunta del millón es, ¿qué narices hizo que el oxígeno desapareciera así de golpe? Porque vamos, no se esfumó por arte de magia, algo se lo tuvo que comer. Y aquí, por fin, llegamos al verdadero culpable, al origen del problema. Y no es un asesino simple, no es un único veneno. Es un proceso, un fenómeno que los científicos conocen muy bien y que tiene un nombre muy descriptivo. Este es el concepto clave, el pulso tóxico post-lluvia. Quedémonos con este nombre. No estamos hablando de la típica contaminación que va llegando poco a poco. No. Esto es un golpe. ¡Pum! Una descarga brutal y repentina de contaminantes que llega toda de golpe con la lluvia. Es tanto que el río colapsa. Simplemente no da abasto. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues es como una reacción en cadena, fijaos. 1. Durante semanas, meses, todos esos contaminantes de los campos, las fábricas, las ciudades, se van acumulando en el suelo, se quedan ahí, esperando. 2. Llega una lluvia fuerte, de estas torrenciales, y lo arrastra todo de golpe hacia el río. Es un cóctel explosivo. 3. Esta avalancha de materia orgánica es un festín para las bacterias del agua, que se ponen a reproducirse como locas. Y aquí viene el golpe de gracia. 4. Estas bacterias, para vivir, respiran, y al ser millones y millones, se beben todo el oxígeno del agua en cuestión de horas. El río se queda literalmente sin aire. El resultado, pues ya lo conocemos, asfixia masiva. ¿Y qué pasa con esa espuma que se veía en todas las fotos? ¿Esa capa blanca y densa? Pues no era espuma normal, es la prueba del delito. Son compuestos químicos, como los surfactantes que llevan muchos pesticidas, que actúan como si fueran jabón. Es, por decirlo de alguna manera, la firma química del pulso tóxico. Entonces, un momento. ¿La culpa es de la lluvia? Sería lo fácil, ¿no? Culpar a la naturaleza. Pero no, sería un error garrafal. Hay que entender muy bien cuál es su verdadero papel en toda esta tragedia. La lluvia no es la asesina.
La lluvia es el vehículo que usa el asesino, es el camión de reparto que trae el veneno. El problema no es el agua que cae del cielo, sino todo lo que recoge por el camino. La lluvia, en realidad, solo aprieta el gatillo de una pistola que nosotros mismos hemos ido cargando durante mucho tiempo. Y claro, no hablamos de una sola sustancia, es un cóctel invisible y súper complejo. Miremos, por ejemplo, los datos de un estudio que se hizo en un río cercano con problemas muy parecidos. Lo que encontraron es para echarse a temblar 30 plaguicidas distintos. Herbicidas como el famoso glifosato, insecticidas neurotóxicos, o sea que atacan el sistema nervioso, y hasta metales pesados como plomo, cromo, cobre. Una auténtica sopa química. Los peces no se enfrentan a un veneno, se enfrentan a todos a la vez. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión. Y es muy importante entender que lo que pasó en el Carcarañá no es una anécdota, no es un evento aislado, es mucho más. Es un síntoma, es la fiebre que nos avisa de que todo el sistema está enfermo. Así que hay que ser claros. Esto no fue un accidente, ni mucho menos fue natural. Fue el resultado lógico y previsible de someter a un ecosistema a un estrés continuo, a una contaminación crónica. Cuando llevas un sistema al límite durante tanto tiempo, es solo cuestión de tiempo que se rompa. Era algo que se veía venir y que, por desgracia, volverá a pasar si no se ataca la raíz del problema. Y creo que todo se resume en esta frase, que para mí es la más poderosa de todas. El río no genera el problema, lo revela. Es perfecto. El río no es el culpable de nada, es el espejo, el mensajero que nos muestra la enfermedad de todo su entorno. Esos peces muertos son el grito de auxilio del río, diciéndonos que la tierra que lo alimenta está contaminada. Así que cerramos con esto. El misterio de qué mató a los peces ya está resuelto. Ya sabemos el cómo y el por qué. Pero la pregunta de verdad, la que es más difícil de responder, es otra. No es por qué pasó una vez, sino por qué permitimos que siga pasando. Porque esto no es un caso único, es un patrón. Y mientras todo siga igual, el río nos seguirá mandando estas señales de alarma cada vez más fuertes. La pregunta, desde luego, queda ahí, en el aire.